Quiero animarte, anda abriendo tu Biblia conmigo. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. San Juan 6, 63. ¿Sí? El título del sermón en esta noche es Más que mi comida necesaria. Amén. Si yo hago una pregunta básica, todos me van a responder en esta noche. ¿A cuánto les gusta comer? ¿Sí? ¿O a cuánto les gusta comer bien? Porque viste que hay algo que le llaman comida, por ejemplo, te ponen una ensaladita, lechuga, tomate, zanahoria, huevo duro arriba y te dicen, te traje la comida. Ah, esa no es comida. ¿Amén? Sí, o lenteja, amén, con zanahoria rallada y no sé qué otras cosas le ponen, acá tenés. Entonces me muero de hambre. Así me coma, amén, el tupper entero, ¿sí? o toda la porción de lenteja, me muero de hambre. ¿Sí? Entonces, título de este sermón, Más que mi comida necesaria, Evangelio según San Juan 6:63, dice así la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Hay una leyenda puertorriqueña que se conoce, ¿sí?, como la leyenda de la fuente de la juventud. Y esta leyenda se hizo particularmente famosa en el siglo XVII, cuando se unió al explorador español Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico, amén. Según la combinación apócrifa de elementos del Nuevo Mundo y de Eurasia, Ponce de León estaba buscando la fuente de la juventud cuando él se encontró por primera vez con lo que hoy nosotros conocemos como Florida. Pensá esto, ¿no? La fuente de la juventud. ¿A cuánto le gustaría encontrar la fuente de la juventud? ¿Sí? Yo cumplo 30 años en diciembre y estoy más arrugado que un papiro. ¿Sí? No cumplí todavía 30 años. Nos vendría bien la fuente de la juventud a algunos. Me incluyo. ¿Sí? Ahora, viste que están estos cortes hechos con navaja, ¿ven? Estos cortes de pelo. Te hacen algo que se llama degradé americano. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema con el degradé? El problema es que cuando empiezan a salir las canas, viste que las canas siempre crecen más rápido que el pelo convencional. ¿Sí? Entonces, si vos no te hiciste, no te haces el degradé más o menos cada 20, 25 días, seguís teniendo el pelito corto, ¿viste? Porque te crece un centímetro y medio, pero tenés una cana como de 5. ¿Sí? Entonces, la fuente de la juventud es algo que, por lo menos, a la mayoría de nosotros nos gustaría encontrar. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios, cuando yo me refiero a la palabra de Dios, me refiero a qué? A la Biblia. ¿Sí? La Biblia es mucho más que la fuente de juventud. La Biblia dice que es una fuente de sabiduría, salvación y de vida eterna. Sí, todo eso es la palabra de Dios. Amén. Entonces, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan importante es la palabra de Dios en tu vida en este tiempo? En una escala del 1 al 10. ¿Por qué te estoy hablando puntualmente de la palabra de Dios? Porque estamos llegando a conferencia. Y lo que abunda en conferencia es palabra de Dios. Y la conferencia está diseñada de esa manera, justamente para que Dios hable y trabaje a tu vida. Hay mucha gente que va a la conferencia y se aburre. Oh, pastor, viernes, jueves, sábado, todos los días sermón. Y a la mañana, que son 3 seminarios, yo te digo la verdad, pastor, yo voy a la mañana por las donas. Entre vos y yo también. ¿Sí? Esas donas las rellenas, pastor, que están cubiertas de chocolate y las mordés y el dulce de leche ese que si tenés una carie en la muela no la comas. Porque el chocolate ese se derrite y te perfora la muela y chao. ¿Amén? Entonces, en una oportunidad en nuestro compañerismo, hijos de algunos pastores que estaban en una conferencia en Estados Unidos, ¿sí?, cuando leyeron el cronograma de predicación, iba a predicar un pastor que se ve que a estos jóvenes no les gustaba. Entonces, en vez de estar en la conferencia, ¿sabes qué hicieron estos jóvenes? Se fueron a un bar a jugar al pool. Hijos de pastores. Y seguramente tomaron, no sé, yo no estaba ahí. Y pastores sabrán un tizazo. No sé, no
estaba ahí. Pero yo sí te puedo contar lo que sucedió. En ese pool, viste que es re tierno el ambiente del pool, ¿o no? Es re divertido, es todo paz y amor, la verdad que todos se aman, ¿es así? No. Se caldeó el clima, se picó dentro de ese pool, ¿sí? Y hombres empezaron a tener una riña. Vos sabés que en Estados Unidos, por lo menos en algunos condados o en algunos, no me sale la palabra, estados, es legal tener armas de fuego. Está en la Constitución Nacional de Estados Unidos. Entonces en esa pelea una persona sacó un arma, empezaron varios disparos, en consecuencia 2 hijos de pastores perdieron su vida. Mi pregunta es, ¿qué hacía un hijo de pastor? Saquémosle el agravante de que es hijo de pastor, porque a veces los etiquetamos, ¿viste? ¿Qué hacía un cristiano en lugar de estar en la conferencia jugando al pool? Bueno, la conferencia es un tiempo espiritual muy importante. Yo se lo vengo diciendo a toda la iglesia, saquen la banderita, ¿sí? Tregua, paz, amor, cuídense, porque estamos en conferencia. ¿Amén? Entonces, mañana comienza este tiempo especial y necesitamos establecer, amén, algunos principios. ¿Por qué te hago una pregunta? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en tu vida? Del 1 al 10. Amén. Y no quiero que me conteste, pastor, 1,5. ¿Sí? Pastor, 0,5. Amén. No la limpio hace 6 años la Biblia. No le paso un trapito, pero... ¿sí? Entonces, Juan 6,63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Amén. Job 23, 10, 12 dice, mas el que conoce mi camino me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mirá lo que dice Job. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Cuántos han guardado un sándwich de milanesa en la heladera a la noche? Viste que por ahí te mataste comiendo la milanesa y sobró alguna. Y manoteaste un pan sanguchito a la heladera. ¿Para qué? Y a las 2, 3 de la mañana, cuando te agarra sed o te agarra ganas de ir al baño, ¿o no? ¿Sí? Como dijo un hermano, hacer la poporeta. ¿Sí? O ir al pipirrum. Palabras vistas rimbombantes. ¿Sí? Hacés una paradita por la heladera, ¿o no? Mínimo medio sanguchacio te comes. Medio. ¿Sí? Entonces, Job está diciendo que la palabra de Dios es más importante que nuestro alimento convencional. Entonces, en primer lugar, quiero hablar acerca de la dimensión sobrenatural. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, no es fácil responder a esta pregunta, sí, pero la palabra de Dios es la carta de Dios al hombre. ¿Cuántos han recibido una carta en algún momento? ¿Sí? Estimado cliente, Frávega le comunica, chao, esa carta no la quiere recibir nadie, de Frávega, amén, o de algunos de esos, ¿viste? Sí, entonces, la palabra de Dios es la carta de Dios. Todo lo que vos necesitas saber está dentro de la narrativa de la Biblia. Y cuando digo necesitas saber, quiero decir en términos de conocer a Dios. ¿Cuántos saben que nuestra mayor prioridad como creyentes es conocer a Dios? ¿Amén? Entonces todo lo que vos necesitas para conocer a Dios está en la Biblia. Acá encontramos quién es Dios, encontramos cómo llegar al cielo, ¿sí? Hoy Tisi se levantó, Tisi es mi hijo, debe estar con mi esposa ahora, amén. Y Tisi se levantó y le dijo a mi esposa, le dice, ¿sabes qué, mami? Tuve un sueño. Soñé que Dios me hablaba. Que me decía que en 10 días Él venía a buscarnos. Yo no sé. Ay, pastor, me agarró miedo. ¿Sí? No tiene por qué darte miedo. ¿Sí? Si vos sos creyente, estás salvo, alegría tiene que darte que Cristo venga a buscarnos en 10 días. Por mí que venga mañana. Ah, no, pastor, que no. Bueno, ¿sí? Entonces, hace la tarea. ¿Ven? Entonces, ¿quién es Dios?
Amén. Entonces la palabra nos explica cómo llegar al cielo, nos explica cómo nosotros llegamos acá. Sí, pastor, ahí me trajo la cigüeña. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención que Dios tiene para tu vida? Todo esto, todo lo que Dios quiere decirte, lo dice por medio de su palabra. La Biblia es una fuente de revelación de Dios al hombre. Y hay una dimensión sobrenatural conectada con su palabra y la actividad de leer la Biblia. La actividad de leer la Biblia. ¿Cuántos tienen la sana costumbre de leer su Biblia? ¿Leer, pastor? ¿Qué es eso? No, yo tengo la Biblia en audio. Dale, vago. La Biblia es una fuente de revelación. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El Espíritu de Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, se involucra en la lectura, o mejor dicho, en tu lectura de la palabra. Las palabras de Dios nos alimentan, nos nutren, sostienen tu espíritu. No podés tener ninguna de estas cosas si no lees tu Biblia. Leer tu Biblia es tan necesario como la comida y el oxígeno. ¿Cuántos saben que tanto la comida como el oxígeno son para el cuerpo lo que la Biblia es para el espíritu? Si somos espiritualmente insalubres, es porque no hay suficiente palabra de Dios en tu vida. Uno de los nombres de Jesús, una de las formas en las cuales se lo identifica en la Biblia, es que Jesús es la palabra de Dios. Amén. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, hermanos. Esto es literal. Esto es literal. La palabra es una corriente de aire, es decir, oxígeno para el alma. ¿Qué pasa con el ser humano si no consume oxígeno? Se muere. Se muere. Tu alma, tu espíritu, si no consume palabra de Dios, adivina qué pasa. Se muere. Amén. Se muere. Entonces, esto es algo literal. Sí, entonces leer tu Biblia es el equivalente a respirar espiritualmente. ¿Sí? El oxígeno debe tomarse desde el exterior a través de la respiración hacia el adentro y luego es distribuido en donde se necesita: el torrente sanguíneo, el cerebro, etc. Amén. Entonces, el significado de vida es el estado de alguien que posee vitalidad o es un ser animado. Alguien que vive no es solamente alguien que se mantiene respirando. ¿Viste que el cristiano a veces parece que está en estado vegetativo? Ahí vino el hermano. ¿Sí? Y lo ve entrar por la puerta y entra así. Y se sienta en el rincón así que mira. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Ahí está. Espiritualmente saludable. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de algo más que solamente respirar. Estamos hablando de algo que está vivo, de algo que está activo, saludable, lleno de vitalidad. Entonces el Señor coloca su vida dentro de nosotros a través de su palabra. San Juan 1, del 1 al 4, dice así: en el principio la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Bueno, tu traducción va a decir el verbo. Ahora, ¿quién es el verbo? Jesús. Jesús mismo es la palabra de Dios. Encontramos 5 atributos de la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios es eterna, ¿sí? Que siempre ha sido, siempre será la verdad absoluta. Marcos 13:31, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Por lo tanto, hermanos, la Biblia es la única base sobre la cual nosotros podemos construir una vida que se sostiene. Pensá en esto, una vida que se sostiene. El segundo atributo es la palabra de Dios. Es el único medio para nutrir tu alma. Un cristiano saludable, nutrido, ¿sí?,
Yo una vez fui a llevar a uno de mis hijos al pediatra. Y antes que entren mis hijos, entró un nene, ¿viste de esos nenes que parecen garrafitas de 10 kilos? Que son así, pero anchitos, bendecidos, vos me entendés. ¿Amén? Entonces nosotros estábamos con mi esposa sentados al lado de la puerta del consultorio pediátrico y yo escuchaba que el pediatra le decía a la mamá, bueno mamá, mirá, por los análisis de sangre que vos me trajiste, este nene está desnutrido. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté desnutrido? Yo veo lo contrario. ¿Sí? Pero ¿cuántos saben que nada tiene que ver con la nutrición? No tiene nada que ver. ¿Sí? Vos podés estar bendecido, como yo, pero desnutrido al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces vos podés estar en la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Podés ser cristiano? ¿Sí? Podés venir los miércoles, los domingos, podés ir a toda la conferencia, pero espiritualmente estar desnutrido. Espiritualmente estar desnutrido. La palabra de Dios, el tercer atributo, la palabra de Dios es un asunto de vida o de muerte en la crisis. Los cristianos que sobreviven en los tiempos de crisis, ¿cuántos han tenido tiempos de crisis en su fe? ¿Sí? Los cristianos que sobreviven son aquellos que leen su Biblia. Son aquellos que tienen una relación con Dios. En la crisis, la palabra es un asunto de vida o muerte. Salmo 119, 7. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Salmo 119, 107. La palabra de Dios, el cuarto atributo, es un mapa del camino hacia la vida. ¿Amén? La vida es compleja. La vida es difícil. ¿Amén? Y puedes encontrarte en algunos puntos de tu vida en los cuales no te va a gustar estar. ¿Sí? Pero la vida es así. Si vos das un giro equivocado, podés perderte. La vida puede ser muy frustrante, ¿sí? Pero encontramos una verdad, es que Dios puede guiarte por medio de su palabra a lo largo de toda la vida. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios pone en orden las complejidades de la vida. Quinto atributo, si la palabra de Dios es un antídoto al pecado. ¿Cuántos saben lo que es un antídoto? Un antídoto es un medicamento que se administra para neutralizar o contrarrestar. ¿Sí? Entonces, contrarrestar, por ejemplo, un veneno que ha ingresado en el sistema. El otro día hablábamos con Marce y cuando estábamos arreglando el pequeño pocito que se hizo ahí al costado, ¿viste? Y él nos contaba que nos mostró una foto de una mascota que tiene allá en el Malgrán, un yacaré. ¿Viste? Cuando vi así, vi una foto de mi suegra, eran iguales. A ver, igual a mi suegra, una boca así llena de dientes afilados, muerde. Esa es otra pregunta. ¿Sí? Entonces también nos contaba que había una boa, ¿era? Una boa albina. Sí, no es que le echaron vino o estaba hecha al vino, sino que es blanca la boa albina. ¿Sí? Y nos contaba que hay diferentes especies de serpientes. ¿Sí? Y nos contaba que esas serpientes las ordeñaban. Pastor, pero si las serpientes no tienen ubres, los colmillos ordeñan, ¿sí? Para sacar el ¿qué? El veneno para hacer los antídotos. ¿Sí? Para cuando a vos te pique una serpiente, puedas ir a alguno de estos hospitales y te inyecten. ¿Amén? ¿Sí? El antídoto. El Posadas, ¿no? Por excelencia. Posadas, sí, hay un montón. Bueno, hay un montón, pero el más cercano, el que te queda más cerquita es Posadas. No corras, trata de tomar un Uber, ¿viste? Respira lento, pausado, para que no te mueras en el camino. Pero la idea no es irme del sermón, ¿no? La idea es que vos entiendas que la palabra de Dios cumple la misma función que un antídoto cuando hay pecado en tu vida. ¿Cuántos pecadores dicen amén? Amén. ¿Sí? Porque somos todos pecadores, o por lo menos la Biblia nos enseña eso. ¿Sí? Contrarrestar el veneno que ha ingresado en tu sistema. La palabra de Dios margina
nuestra carne, ¿sí? Y margina nuestras tendencias pecaminosas. Salmo 119, 110, 111 dice: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Amén. Entonces, como pastores, tenemos la responsabilidad de predicar sobre el pecado. Y cuando predicamos sobre el pecado, tenemos la responsabilidad de dar un mensaje claro. Amén. Y yo no puedo darte un mensaje más claro que este. El pecado te va a llevar al infierno. Lo que la Biblia dice que es pecado, hermano, es pecado. Así vos y yo estemos de acuerdo o no. ¿Sí? Lo que es pecado, es pecado. Y el pecado te lleva al infierno. Mensaje más claro que ese creo que no te puedo dar. Es mi responsabilidad. Todo usted me ofende. Tenés dos problemas. ¿Sí? Que es mi responsabilidad y que te vas a ofender. Tenés dos problemas, pero el pecado es pecado. ¿Sí? Entonces, la única manera de contrarrestar el pecado en tu vida es la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo leí bien, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Pensá en esto, ¿no? Dice, discierne los pensamientos y la intención del corazón. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de por qué la palabra de Dios tiene que ser una prioridad en tu vida. En la Escritura hay una historia muy familiar y es la historia de pérdida y tragedia que le sucedió a un hombre bueno y justo. ¿Cuántos hombres o mujeres buenos y justos hay acá? ¿Amén? Bueno, esto le sucedió a un hombre bueno y justo. ¿Qué nos espera, no? ¿Sí? Es la historia de Job. Obviamente, este es un caso extremo de lo que puede pasar en la vida, pero nos puede pasar a nosotros. Entonces estamos hablando del inesperado caso de todas las cosas que le sucedieron a Job. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿cuál fue el problema con Job? La vida fue el problema con Job. ¿Sí? La vida un día empezó a suceder. Su familia, la riqueza, sus posesiones, una crisis, una tragedia más allá de lo inimaginable. A mí me gusta siempre intentar meterme en la palabra de Dios, imaginarme, amén, cada vez que leo mi Biblia. Entonces, por más que yo me imagine la historia de Job, es realmente trágico lo que le pasó. ¿Sí? Los que estamos casados, pensá, se mueren todos tus hijos. Todos, no te queda ni uno. Y el hijo perruno, pastor, todos. El gatún, todos. Amén. Se mueren todos tus hijos. Al mismo tiempo, entras a Mercado Pago, no tenés un mango. ¿Sí? Abrís la cuenta de Banco Pepino, tampoco tenés un mango. Te agarra una sarna maligna. Todos juntos. ¿Amén? Todos juntos, te sucede todo junto al mismo tiempo. Entonces la gente se frustra cuando las cosas en su vida están bien, pero de repente la vida se empieza a caer a pedazos. Y esto interfiere profundamente, ¿sí?, con tu mente, con tus emociones, distorsiona nuestra perspectiva. Y muchas veces no sabemos cómo hacerle frente. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Y ahora qué hago con esto? Si todo iba tan bien, ¿cómo se va a ir con otro? ¿Amén? Si todo iba tan bien, ¿cómo me van a echar del trabajo? ¿Cómo? Si todo iba tan bien, ¿cómo me van a cortar la luz? ¿Amén? Y así podemos estar todo el día. Pero lo que más sorprende de esta historia es la elección que Job hace. Amén. Job 1, 20 y 22 dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sí? Ahora, esto, hermanos, es una evidencia. Esto es una prueba de la presencia de la palabra de Dios
en la profundidad del alma de Job. Job no vivía su cristianismo de una manera superficial. Podemos ver la esencia de la palabra de Dios, pero bien profundo dentro del corazón de Job. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cómo llegó la palabra de Dios ahí? Porque Job no tenía Biblia. ¿Sí? Job es el primer libro que se escribió de la Biblia, ¿sabes? No, pastor, el primero es Génesis. No. El primero, cronológicamente hablando, es Job. ¿A Génesis lo escribió Moisés? Un montón de años después. ¿Sí? Entonces, literalmente, ¿cómo llegó la palabra de Dios ahí? Sin Biblia, sin predicación que sepamos, porque el libro de Job no habla de que él fue a la iglesia y escuchó un sermón del pastor Nicolás. ¿Quién lo conoce a ese? ¿Sí? Sin Biblia, sin predicación, que sepamos. Entonces, claramente Job tenía una relación con Dios. Dios habló su palabra. La palabra de Dios está presente en su vida y lo sostuvo en los peores momentos de su vida. ¿Cuánto más a nosotros que tenemos su palabra? ¿Cuánto más a nosotros que tenemos una iglesia? Que si no te predica el pastor Nicolás, te predica el pastor Jacinto, pero alguien te predica el evangelio. ¿Cuánto más nosotros? Amén. Entonces, literalmente, él tenía una relación con Dios. Él está hablando, él está citando verdades eternas. Entonces, encontramos el valor que tiene la palabra de Dios. En la crisis Job 23, 11 y 12, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job dice, guardé las palabras de su boca. Dios mismo animaba y hablaba a Job. Entonces, por último, quiero hablarte y quiero dejarte un desafío acerca de cómo vamos a hacer nosotros para que la palabra de Dios sea una prioridad de nuestra vida. Bueno, la vida, hermanos, va a intentar desplazarte. La vida va a intentar desactivar el poder de la palabra de Dios en tu vida. ¿Cuántos saben que está prohibido predicar el evangelio en una escuela? ¿O llevar tu Biblia a la escuela? ¿Cuántos cristianos llevan su Biblia a la escuela? Pastor, no la traigo a la iglesia, la llevo a la escuela, vos estás loco. A ver si encuentran la Biblia dentro de la mochila y me hacen bullying. ¿Amén? ¿Sí? La vida, hermanos, va a intentar desactivar o sacar la palabra de Dios en tu vida. ¿Cuántos saben que está prohibido llevarlo a la escuela? Pero no está prohibido tenerlo en la cárcel. ¿O no? En la cárcel vos podés tener toda la Biblia que vos quieras, pero me parece que ya un poquitito tarde, ¿no? Eso se pudiese evitar o se pudiera evitar. ¿Sí? Decirle como vos querás. ¿Sí? Lo tenés. Amén. En la escuela, entonces, el libro de Job está lleno de gran, profunda revelación, y esa revelación es la palabra de Dios y la tenés que proteger como algo valioso. ¿Cuántos protegen su Biblia como algo valioso? ¿Cuántos cuidan su Biblia? ¿Sí? Esta Biblia a mí me la regalaron hace aproximadamente 2 años. Impecable, como dirían los chicos hoy, ¿viste? Flama. Pero por dentro está toda usada, toda escrita, llena de papeles. ¿Amén? ¿Sí? Pero cuido mi Biblia, protejo mi Biblia. ¿Por qué? Porque es la pertenencia más valiosa que yo tengo, además de mi esposa. Quiero comer esta noche. ¿Sí? Pregunté a alguno de mis hijos si ellos se atreven a tocar mi Biblia. Una sola vez Tiziano tocó mi Biblia, casi murió en el intento. Me rompió 3 páginas, era chiquitito. ¿Qué tenía? 6 meses. Mi esposa agarró mi Biblia para leer. ¿Amén? Y el nene le hizo la manito así. Era chiquito. ¿Amén? 3 cintazos le pegaban. ¿Sí? Entonces, literalmente, ¿te preguntaste alguna vez qué pasaría si no tuvieras una Biblia? ¿Cómo sería tu vida si no tendrías acceso a la palabra de Dios? Amén. Proverbios 2:1 dice así: excelencias de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti.
Versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, literalmente, hermanos, es tu corazón, es tu pasión y es tu actitud por la palabra de Dios lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Yo puedo darme cuenta cuando el cristiano lee o no lee su Biblia, por su estilo y su forma de vivir la vida. Yo puedo darme cuenta cuando el cristiano lee o no lee. ¿Amén? Cuando lee o no lee. Si entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? Pastor, ¿cómo puedo hacer yo para vivir una vida como la de Job? Entonces tenés que hacer elecciones acá, porque ¿cuántos saben que nada es automático en la vida? Nada es automático en la vida, ¿sí? Cuando yo era discípulo, yo pensaba que bueno, hago 3, 4 cositas y pum, en el campo. No, nada es automático en la vida. ¿Eh? Uno tiene que esforzarse, tiene que trabajar, más hablando de la palabra de Dios. Vos no podés pretender tener el favor de Dios en tu vida si no lees tu Biblia. ¿Sí? En una escala del 1 al 10, ¿dónde colocás la palabra de Dios en tu vida? Bueno, pastor, vamos a arrancar. ¿Sí? Primer puesto en el podio. Facebook. Y atrás de Facebook, Twitter, pastor, porque, viste, Facebook sin Twitter no va. ¿Sí? ¿Saben quién es Twitter, no? Imagino que sí. Habrás escuchado el hit de Charango. No, pastor, no sé quién es Charango. Vamos a hacer cuenta que te creo, dale. ¿Amén? Atrás de Twitter, pastor, ¿qué ponemos? ¿Sí? La fiestita del sábado. Para no decir joda, ¿viste? Y la palabra de Dios, hermanos, ¿en qué puesto está? En este podio. Si vos haces de la palabra de Dios un 10 en tu vida, vas a tener que hacer algunos cambios. Por ejemplo, vas a tener que empezar a cultivar un apetito por la palabra de Dios. ¿Cuántos han hecho cambios en su dieta? ¿Sí? Y han tenido que comer tristemente algo que no les gusta. ¿O no? ¿Sí? Pero viste que el hambre no es sonso. Con el tiempo te empieza a gustar. ¿Sí? Yo me acuerdo de mi abuelo cuando cocinaba cosas que a mí y a mis hermanos no nos gustaban. Mi abuelo decía, vos déjalo que cuando tenga hambre va a venir y se lo va a comer. ¿Sí o no? Y a las 2, 3 horas ya estaba Nico, ¿viste? Comiendo lo que no le gustaba. Locro, lentejas, poroto, en ese orden. ¿Sí? Las cañitas voladoras diciendo un poroto acá. Entonces vas a tener que empezar a cultivar un apetito por la palabra de Dios. Amar a Dios, hermanos, significa amar su palabra. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Porque vos no puedes decir que amas a Dios si no amas la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es su palabra. Dios es su palabra. Y si vos amás a Dios, tenés que leer su palabra. No hay... Pastor, no la estoy leyendo. ¿Qué significa eso? Como dijo la poetisa Karina Jelinek. Lo dejo a tu criterio. Pero creo que es obvio lo que significa, ¿no? Sí, Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ello crezcáis para salvación. Amén. Entonces se trata de tener un apetito insaciable, inquebrantable por su palabra. A uno de mis hijos, a Tizi, le encanta el té. Le encanta el té, le fascina. Él puede vivir a té y chisitos, sin problema. A ver, el chisito de tapita, le dice. Él puede vivir con ese chisito y té sin ningún problema. Mirá que leche con chocolatada. Bueno, leche chocolatada, señor, leche con chocolate. Vos le ponés la leche con chocolate, lo que vos quieras, y él se va a tomar el té. A ver, y con mi esposa nos reímos porque cuando él se levanta de la siesta, lo primero que pide es té. O se levanta en la mañana, lo primero que pide es té, ¿sí? Y vos le preparás el té, te acercás con la taza y lo ves cómo hace. Se saborea por el té. ¿Sí? Sí. Y es espectacular.
con un deseo por el té, es como que a mí me pongas una pizza, ¿viste? ¿No? A ver, ¿sí? Es igual. Así tiene que ponerse tu espíritu, así tiene que ponerse tu alma cada vez que vos vas a abrir la Biblia para leerla. Dentro tuyo tiene que estar esa misma pasión, ese mismo anhelo, ese mismo deseo. Se trata de tener apetito insaciable, inquebrantable por la palabra de Dios. Vas a tener que establecer un plan en tu vida y la mejor manera de convertirlo en un hábito, sí, es dedicarle tiempo, hacer tiempo en tu vida para la palabra de Dios. Hoy estamos sacando un cálculo, ¿sí? Y leer 10 versículos de la Biblia, ¿sí? 5 segundos por versículo. 50 segundos en leer 10 versículos. 50. Vamos a un poquito más generado, porque muchos no, pastor, no, yo no leo tan rápido. Pastor, yo no leo. Tendrías que empezar. ¿Sí? ¿Cuánto podés tardar en leer 3 versículos? Así a lo vago. 3 minutos. ¿Y no tenés 3 minutos para la palabra de Dios en tu vida? Es interesante, ¿no? Que tenemos tiempo para un montón de cosas. Para un montón de cosas, Pero no tenemos 3 minutos por día para la palabra de Dios. 3 minutos, hermanos. La mejor manera de hacer esto un hábito es dedicarle tiempo. Hay muchas buenas razones para leer la Biblia. Isaías 55, 10, 11 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La mayoría de los que estamos acá hemos recibido palabra de Dios. Hombres de Dios se han parado en este púlpito o se han parado en este altar y han hablado palabra de Dios específica para tu vida. Yo no me olvido ninguna de las palabras que Dios me dio. Ninguna, Ninguna. ¿Sí? Las conté. ¿Sabes cuántas fueron? Un montón, mirá. La primera fue en conferencia cuando me enviaron al campo. El pastor Sebastián González. ¿Sí? La segunda fue aquí en la iglesia, el pastor Sebastián González. Amén. Y la tercera fue en la iglesia madre, en el cosechador de obreros, el pastor Fabián Godano. Yo las tengo acá. Todos los días de mi vida. Las tengo acá, en mi mente, en mi corazón, porque es palabra de Dios. Y dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que Dios la hace prosperar. ¿Qué fue lo que Dios te habló? ¿Cómo estás trabajando tu vida acorde a lo que Dios te habló? El enfoque personal hacia la palabra de Dios es lo que va a hacer la diferencia. El enfoque para la lectura de la Biblia es entender que la Biblia es el equivalente a tu comida, a tu alimento diario. Es lo que sostiene tu vida, es lo que te informa, es lo que te anima, es lo que te guíe, es lo que te guía, lo que te dirige. Entonces, amén, es importante que vos desarrolles tu vida espiritualmente para perseverar en los momentos de crisis. Juan 15, 7, y con esto cierro, dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? ¿Cuánto les piden cosas a Dios? Bueno, Dios te pide también cosas a vos. Te pide 2 cosas: que permanezcas en Él y que su palabra permanezca en tu vida. Ahora, ¿qué quiere decir permanecer? Estar. Dios quiere que sus palabras estén dentro de tu vida. ¿Cuánto, pastor? 10 minutos por día. Como mínimo, todos los días. Todos los días como mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué escogí este sermón? Porque en esta conferencia Dios habla. Y tenés que preparar tu vida. Tenés que ir a la conferencia con un entendimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tenés que preparar tu corazón porque pastor, a mí la conferencia me aburre. Pastor, a mí la palabra de Dios me aburre. A mí escuchar los sermones, pastor, me aburre. ¿Sí? Bueno, yo prefiero que te aburra, pero que la escuches. ¿Sí? Y cuando venga
al cielo. Porque eso es una verdad. La Biblia es clara. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Así que quiero animarte en esta noche a que tomes, ¿sí?, la importancia que la palabra de Dios merece para tu vida. Vamos a hacer algo más, por favor. Te voy a pedir que cierres tus ojos e inclines tu rostro.